Cambié de ciudad. Fui promovido por el director general. Recibí un aumento del 70% y nadie en mi familia lo notó. Nadie. Ni siquiera mi hijo Miguel Hernández, ni mi hija Carmen Hernández. Ni siquiera recibí un mensaje preguntando dónde estaba. Era como si nunca hubiera existido hasta que mi hermana Luz María publicó una foto de mi nuevo departamento en las redes sociales. Entonces mi teléfono explotó. Miguel me escribió: «Papá, ¿podrías vender ese departamento? Es para ayudar a Daniela. Necesitamos 4,5 millones de pesos para su clínica». 4,5 millones de pesos después de meses sin hablarme, después de años de invisibilidad. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque esta historia no comenzó con ese mensaje. Comenzó mucho antes, en una cocina que ya no era mía, en una vida que había dejado de pertenecerme. Debería haber estado acostumbrado a ser invisible, pero de alguna manera todavía me dolía. Estaba frente a la estufa, revolviendo una olla de caldo de pollo que nadie me había pedido que preparara, mientras mi hijo Miguel hablaba por teléfono en la sala como si yo fuera un mueble. Su voz era fuerte, animada, llena de esa energía que nunca usaba conmigo. Hablaba con Daniela, su esposa, sobre unas vacaciones que planeaban en Cancún. 5,000 pesos por noche en el hotel. Había escuchado bien. Y hacía 3 meses que me debía los 2,000 pesos que le había prestado para arreglar su coche. Apagué la estufa, me sequé las manos en el delantal que tenía desde hacía 15 años, con una mancha de aceite que nunca se había ido, y fui a la sala. Miguel ni siquiera levantó la vista, siguió hablando, riendo, prometiéndole a Daniela que esta vez se quedarían en un lugar con vista al mar. Toqué suavemente su hombro, frunció el ceño como si lo hubiera interrumpido durante una cirugía vital, e hizo un gesto con la mano para que me callara, un gesto como el que se le hace a un perro que ladra demasiado. Di un paso atrás, regresé a la cocina, vertí el caldo en un recipiente de vidrio, lo cubrí con plástico y lo guardé en el refrigerador. Nadie lo comería, lo sabía, pero lo hice de todas formas, porque eso era lo que hacía. Cocinar, limpiar, existir en los márgenes. 2 días después, mi hija Carmen llegó sin avisar. Trajo a mis 2 nietos, Sebastián y Valeria, que corrieron directo a la sala y encendieron la televisión al volumen máximo. Carmen entró justo detrás de ellos, con su teléfono en la mano, sin siquiera mirarme. «Papá, necesito que los cuides hoy. Hay una junta importante y la niñera canceló». No era una pregunta, era una orden. Tenía una cita con el médico esa tarde, un chequeo que había estado posponiendo durante meses, porque cada vez que trataba de ir, alguien necesitaba algo. Pero Carmen ya se dirigía hacia la puerta, lanzándome un beso al aire sin voltear. «Deja dinero para el almuerzo», gritó desde afuera. No dejó nada. Pasé la tarde viendo caricaturas con Sebastián y Valeria, haciéndoles tortas de jamón que apenas tocaron porque querían pizza. Llamé a la clínica para cancelar mi cita. La recepcionista suspiró al otro lado de la línea, como si yo fuera solo uno más en la larga lista de pacientes irresponsables que no valoraban su tiempo. «Lo siento», dije. «Lo siento mucho». Carmen regresó a las 8 de la noche, oliendo a perfume caro y cargando una bolsa de compras de una boutique que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Los niños ya dormían en el sofá. Los despertó apresuradamente, sin agradecerme, sin preguntarme cómo había estado mi día. Solo dijo que tenía que irse porque tenía clase de yoga temprano a la mañana siguiente. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé en el pasillo, mirando las paredes de mi propia casa como si fueran las de un extraño. Todo olía a cansancio, a años de no contar, a décadas de ser el que siempre estaba ahí sin que nadie notara que yo también estaba desapareciendo. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama con la luz apagada, pensando en cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo estaba. De verdad. No un «¿cómo estás?» automático mientras revisaban el teléfono, sino una pregunta real, con sus ojos en los míos, esperando una respuesta honesta. No podía recordarlo. A la mañana siguiente, Miguel reapareció, esta vez con Daniela. «Necesitamos hablar, papá», dijo, y algo en su tono me puso en alerta. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había celebrado sus cumpleaños.
donde había servido miles de cenas, donde había existido en silencio durante tantos años que había perdido la cuenta. Daniela sonreía, pero era una sonrisa forzada, como la que se usa cuando se necesita algo. «Papá», comenzó Miguel, «sabemos que tienes ahorros, y bueno, tenemos una oportunidad increíble, un negocio. Daniela quiere abrir una clínica de estética y solo necesitamos un pequeño préstamo para empezar». Pequeño, la palabra flotaba en el aire como una mentira evidente. «¿Cuánto?», pregunté. «4,5 millones de pesos». Sentí el piso moverse bajo mis pies. 4,5 millones de pesos, mis ahorros de toda una vida. El dinero que había ahorrado peso por peso haciendo horas extras, negándome placeres, viviendo con lo mínimo. «Miguel, no tengo esa cantidad», dije, mi voz más débil de lo que hubiera querido. Él y Daniela intercambiaron una mirada. «Papá, sé que tienes ahorros, y esto es una inversión, te lo devolveremos con intereses en 2 años, tal vez en 3, tal vez nunca», pensé, pero no lo dije. Solo negué con la cabeza, sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a romperse de una manera diferente, no de tristeza, sino de claridad. «No puedo, Miguel, lo siento». Se levantó bruscamente. La silla raspó contra el piso con un sonido agudo que me hizo estremecer. «Siempre es lo mismo contigo, papá. Nunca apoyas nuestros sueños». Daniela lo sujetó del brazo con esa misma sonrisa falsa y se fueron sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en toda la casa. Me quedé sentado ahí, en esa cocina que ya no me parecía mía, mirando la taza de café que se enfriaba frente a mí. Y fue entonces cuando lo supe. No con palabras, no con un plan, solo con una certeza que me atravesó como un relámpago silencioso. No podía seguir así. No quería. 3 semanas después recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era un martes por la mañana. Estaba limpiando la casa como de costumbre cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. «Señor Hernández, soy el licenciado Roberto Méndez de Recursos Humanos. Necesitamos que venga a la oficina central mañana. Es importante». Mi corazón se aceleró. Había trabajado durante 26 años en la misma firma de contabilidad, en la misma pequeña oficina, en el mismo escritorio junto a la ventana que daba al estacionamiento. 26 años de ser invisible. También ahí, pensé que iban a despedirme, que finalmente habían notado que ya tenía 69 años y querían reemplazarme con alguien más joven. Llegué a la oficina central con las manos sudorosas. El edificio era enorme, con pisos de mármol y plantas decorativas que parecían más caras que mi coche. El licenciado Méndez me recibió con una sonrisa que no pude interpretar. «Roberto, queremos ofrecerle una promoción. Director de contabilidad regional. El puesto está en otra ciudad, pero viene con un aumento del 70% y un paquete completo de mudanza». Me quedé en silencio. Las palabras no llegaban a mi cerebro. «Director, 70% más de salario. Otra ciudad». Yo, fue lo único que pude decir. «Sí, señor», confirmó el licenciado Méndez. «Hemos revisado su trabajo durante todos estos años. Su precisión es impecable. Nunca ha cometido errores significativos y, francamente, necesitamos a alguien de confianza en esa región». Salí de esa oficina caminando sobre una nube. Por primera vez en décadas, alguien me había visto. Alguien había notado mi trabajo, mi esfuerzo, mi existencia. Llegué a casa y quise compartir la noticia. Llamé a Miguel, no contestó. Le envié un mensaje. «Tengo algo importante que decirte». Respondió 4 horas después. «Ocupado, papá. Hablamos luego». Llamé a Carmen. Contestó, pero escuché el ruido de fondo de un restaurante. «Papá, estoy almorzando. Es urgente. Me ascendieron. Me voy a otra ciudad por trabajo». «Ah, qué bien. Te llamo luego, ¿sale?». Colgó. Me senté en el sofá de mi sala, mirando las paredes que había pintado yo mismo hacía 10 años, los muebles que había comprado en rebajas, las fotografías de mis hijos colgadas en marcos baratos. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie preguntó cuándo. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Esa noche tomé la decisión. Aceptaría el puesto y no les diría nada más.
Si no les importaba cuando les había dicho, entonces simplemente ya no les diría nada más. Los días siguientes fueron un torbellino. Firmé contratos, acepté el paquete de mudanza, busqué departamentos en línea en una ciudad que nunca había visitado. Hice todo esto solo, en silencio, como había hecho todo en mi vida. Miguel apareció una tarde, 2 días antes de mi mudanza. Yo estaba empacando cajas en mi habitación. Entró sin tocar. «Papá, ¿has reconsiderado lo del préstamo para Daniela?» No levanté la vista de la caja donde guardaba mis libros. «No, Miguel, no tengo ese dinero. Es realmente una gran oportunidad. Podríamos triplicar la inversión en 5 años». Cerré la caja con cinta adhesiva. El sonido fue seco, definitivo. «No puedo ayudarte con eso». Resopló con descontento y salió de la habitación. No notó las cajas. No notó que estaba empacando toda mi vida. Solo vio su frustración, su necesidad, su interés. El día de la mudanza llegó con una lluvia fina que mojaba las ventanas. Contraté una pequeña empresa de mudanzas. 2 jóvenes que transportaron mis muebles con cuidado, como si fueran preciosos, aunque no lo eran. Les ofrecí café y galletas. Me agradecieron con sonrisas sinceras. Más calidez de 2 extraños que de mi propia familia en años. Dejé las llaves de la casa en el buzón del propietario. Cerré la puerta sin mirar atrás. Subí a mi coche, un sedán viejo pero confiable, y conduje hacia una ciudad cuyo nombre apenas podía pronunciar correctamente. 6 horas de carretera, 6 horas de silencio, 6 horas para pensar en todo lo que dejaba atrás y en todo lo que podría encontrar. Llegué al anochecer. El departamento que la empresa había encontrado para mí estaba en el piso 12 de un edificio moderno con enormes ventanas que daban a la ciudad iluminada. Era pequeño pero luminoso. Tenía piso de madera clara, una cocina con electrodomésticos nuevos, un balcón lo suficientemente grande para una silla. Era mío, solo mío. Esa primera noche dormí en un colchón inflable en medio de la sala vacía, envuelto en una cobija que olía a nuevo. No tenía muebles todavía ni cortinas, pero tenía paz. Un silencio que no dolía. Un silencio que por primera vez en décadas parecía ser libertad. A la mañana siguiente comencé mi nuevo trabajo. La oficina era grande, con cubículos organizados y una sala de descanso con café de verdad, no ese café instantáneo de sobre al que estaba acostumbrado. Mi equipo me recibió con respeto. Me llamaban director Hernández. Pedían mi opinión, me escuchaban. Don Fernando, el contador senior, me ayudó a instalarme. Era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. «Si necesita cualquier cosa, señor Hernández, hágamelo saber. Sé que mudarse puede ser complicado». «Gracias, Fernando. Lo aprecio». Y lo decía en serio, porque alguien, un perfecto extraño, se había tomado un momento para ver si yo estaba bien. Las semanas pasaron. Compré muebles sencillos, una mesa, un sofá gris, una lámpara de pie que difundía luz cálida. Convertí el balcón en mi lugar favorito. Cada mañana tomaba mi café ahí, viendo la ciudad despertar, sintiendo el aire fresco en mi rostro. Nadie en mi familia llamó, ni una sola vez. Envié un mensaje grupal a Miguel y Carmen, diciéndoles que ya estaba instalado, que todo había salido bien. Miguel respondió con un pulgar arriba. Carmen no respondió en absoluto. No me dolía tanto como pensé que lo haría. Tal vez porque ya no esperaba nada, o tal vez porque finalmente estaba aprendiendo que existir para otros no era lo mismo que existir para mí mismo. Y por primera vez en mi vida, existía para mí. Pasaron 3 meses, 3 meses durante los cuales mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé posibles. Me despertaba a las 6 de la mañana, no porque alguien me necesitara, sino porque quería ver el amanecer desde mi balcón. Preparaba mi café lentamente, sin prisa, sin interrupciones. Elegía mi ropa pensando en lo que me hacía sentir bien, no en lo que era práctico para limpiar o cocinar. El trabajo me llenaba de una manera extraña. Cada reporte que revisaba, cada decisión que tomaba, cada junta donde mi voz importaba, me recordaba que yo era más que un padre olvidado. Era un profesional, era competente, era respetado. Don Fernando se convirtió en algo parecido a un amigo,
Almorzábamos juntos los viernes en un pequeño restaurante japonés cerca de la oficina. Me hablaba de su hija que estudiaba medicina, de su pasión por la fotografía de paisajes, de su divorcio amistoso hace 5 años. Yo hablaba poco, todavía no sabía cómo explicar que había desaparecido de la vida de mis hijos sin que lo notaran. Un sábado por la tarde, mientras organizaba documentos en mi departamento, sonó el timbre. No esperaba a nadie, casi nunca esperaba a nadie. Abrí la puerta y ahí estaba Luz María, mi hermana menor, con una pequeña maleta y esa sonrisa pícara que siempre había tenido. «Sorpresa», dijo, y me abrazó fuerte. «Luz, ¿qué haces aquí? Vine a visitarte. ¿Pensabas escaparte sin que viniera a ver tu nueva vida?» Además, tenía unos días libres y quería conocer la ciudad. Luz María siempre había sido diferente. 4 años menor que yo, divorciada, sin hijos, viviendo su vida con una libertad que nunca me había permitido. Trabajaba como diseñadora gráfica independiente y viajaba constantemente. Éramos cercanos, pero no nos veíamos seguido. Ella sabía de mi mudanza porque se lo había contado por teléfono y, a diferencia de mis hijos, había hecho preguntas, muchas preguntas. Entramos al departamento y Luz María soltó un largo silbido. «Roberto, esto es hermoso. Mira esas ventanas, mira esa vista». Fue directo al balcón y se quedó ahí contemplando la ciudad que se extendía frente a nosotros. El sol de la tarde doraba los edificios. A lo lejos se podían ver las montañas. «Tienes que dejarme tomar fotos. Esto es increíble». Pasamos el fin de semana juntos. Le mostré mi oficina, la llevé a lugares que había descubierto, la panadería chic, donde compraba conchas los domingos, el parque donde caminaba por las tardes, el mercado de productores donde vendían flores frescas. Luz María tomó fotos de todo, de la ciudad, de la comida, de mí sonriendo frente a un mural colorido. «Estás diferente», me dijo el domingo por la mañana mientras desayunábamos en el balcón. «Te ves más ligero». «Me siento diferente», admití. «Miguel y Carmen saben cómo es tu vida ahora». Negué con la cabeza. «No han preguntado». Luz María frunció el ceño pero no dijo nada más. Conocía la historia, sabía cómo me habían tratado durante años. Ella misma había sido testigo de muchas de esas humillaciones silenciosas. El domingo por la tarde, antes de ir al aeropuerto, Luz María insistió en tomar una última foto. Yo estaba en el balcón con la ciudad de fondo, el viento moviendo mi cabello, una taza de café en la mano. Me sentía ridículo posando así. Pero ella insistió. «Algún día querrás recordar este momento», dijo. «El momento en que empezaste a vivir para ti mismo». La llevé al aeropuerto y nos despedimos con un largo abrazo. «Cuídate, hermano», susurró, «y no dejes que nadie te robe esta paz». Esa noche, mientras preparaba la cena, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mensajes, notificaciones, llamadas perdidas. Todos de Miguel y Carmen. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En 3 meses no habían mostrado señales de vida. Y ahora esto. Abrí WhatsApp. Miguel había escrito: «Papá, ¿dónde estás? Llámame urgente». Carmen: «Papá, necesito hablar contigo. Es importante». Más mensajes, más urgencia, más necesidades repentinas de mi existencia. Luego vi la publicación de Luz María en Facebook. Me había etiquetado. La foto en el balcón, yo sonriendo relajado con la ciudad detrás como una postal. Y el pie de foto decía: «Visitando a mi hermano en su nuevo departamento, tan orgullosa de ti, Roberto, te mereces todo». Los comentarios se multiplicaban, conocidos de hace años preguntando dónde estaba, felicitándome, sorprendidos, y seguramente Miguel y Carmen lo habían visto. No porque siguieran mi vida, sino porque Luz María tenía muchos contactos en común con ellos. Tomé una respiración profunda, no respondí los mensajes, apagué el teléfono y terminé de preparar mi cena en silencio. Pasta con salsa de tomate casera, simple, perfecta, solo para mí. A la mañana siguiente, encendí el teléfono camino al trabajo. 20 mensajes más. Ahora Daniela también escribía, y lo que decían empezaba a tomar forma. «Miguel, papá, tu nuevo departamento, se ve increíble, podemos hablar». Carmen: «Papá, ¿por qué no nos dijiste que te habías mudado a un lugar así? Me encantaría visitarte». Daniela: «Suegro,
Felicidades por su nuevo hogar. Miguel mencionó y me gustaría hablarle de una idea. Una idea, por supuesto. Don Fernando notó mi rostro tenso durante la junta de la mañana. ¿Todo bien, Roberto?, preguntó después de que los demás se fueran. Problemas familiares, dije, y me sorprendió lo fácil que fue admitirlo. Si necesitas hablar, aquí estoy. Gracias, Fernando, lo aprecio de verdad. Esa tarde finalmente respondí con un mensaje simple a cada uno de ellos. Estoy bien. He estado ocupado con el trabajo. Hablaremos pronto, pero no esperaron. Miguel llamó inmediatamente, lo dejé sonar. Llamó una y otra vez. Finalmente contesté. Papá, ¿por qué no nos dijiste que te habías mudado a un lugar tan elegante? Ese edificio se ve realmente caro. Es el departamento que la empresa consiguió para mí, Miguel. Es parte del paquete de mudanza. Una mentira. Yo lo había elegido. Yo pagaba la diferencia de renta con mi nuevo salario, pero no le debía explicaciones. Escucha, papá, necesito hablarte de algo importante. Daniela y yo seguimos con el plan de la clínica y vimos tu departamento. Si pudieras venderlo o tal vez obtener un préstamo con eso como garantía, podríamos. Está rentado, interrumpí. Silencio al otro lado. Sí, pero te ves tan bien en las fotos. Pensé. ¿Pensaste qué, Miguel? ¿Pensaste que de repente era rico y podía resolver todos tus problemas? No es eso, papá. Es solo que Daniela realmente necesita ese dinero. Su sueño es esa clínica y tú eres su suegro. La familia ayuda a la familia. Familia, repetí, y la palabra sonaba vacía en mi boca. Miguel, en 3 meses no me has llamado ni una sola vez, ni una vez. No preguntaste cómo estaba, no preguntaste si necesitaba ayuda con la mudanza, no preguntaste nada, y ahora que viste una foto de un bonito departamento, de repente soy familia. Papá, eso no es justo. No, Miguel, lo que no es justo es que solo existo para ti cuando necesitas algo. Y colgué, mis manos temblaban, mi corazón latía fuerte, pero no era miedo, era poder, era claridad, era la verdad finalmente dicha en voz alta. Carmen llamó unos minutos después, no contesté, dejó un mensaje de voz, lo escuché. Papá, no sé qué te dijo Miguel, pero yo solo quería visitarte. Y bueno, Daniel y yo estamos buscando comprar una casa. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos con el enganche. No es mucho, solo 60,000 pesos. 60,000 pesos. No mucho para ellos. Nunca era mucho porque no era su dinero, era el mío. Lo que había ganado con décadas de trabajo, lo que había ahorrado negándome todo, lo que ahora era finalmente solo mío. Apagué el teléfono otra vez, me serví una copa de vino, salí al balcón y me senté en mi silla, viendo las luces de la ciudad encenderse una por una como estrellas terrestres. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí, no una sonrisa triste, no una sonrisa resignada, sino la sonrisa de alguien que finalmente entendía que su vida le pertenecía. Los días que siguieron fueron una batalla silenciosa. Miguel llamaba 3, 4 veces al día. Carmen enviaba largos mensajes llenos de justificaciones. Daniela incluso me envió un mensaje de audio de 15 minutos explicando su proyecto de vida y cómo yo podría ser parte de algo grande, como si mi participación fuera otra cosa que mi dinero. Seguí sin responder. Iba al trabajo, hacía mi rutina, vivía mi vida. Pero ellos no se rendían. Habían encontrado mi nuevo número, mi nueva dirección gracias a Luz María, y ahora querían entrar en mi nueva vida con la misma actitud de antes, tomar sin pedir, exigir sin dar. Una tarde, don Fernando y yo estábamos revisando balances en la oficina cuando mi teléfono volvió a vibrar. Él notó mi expresión. Perdón por inmiscuirme, Roberto, pero tienes esa cara desde hace días. ¿Estás seguro de que no quieres hablar de ello? Me quedé en silencio un momento. Luego, sin saber realmente por qué, le conté todo. Hablé de los años de invisibilidad, de la mudanza que nadie notó, de la foto de Luz María, de los mensajes desesperados pidiendo dinero. Todo salió como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Don Fernando escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con su pañuelo, como siempre hacía cuando reflexionaba. Luego volvió a ponerse los lentes y me miró directo a los ojos. ¿Puedo decirte algo sin parecer irrespetuoso?
Adelante, no les debes nada, absolutamente nada. Ser padre no significa ser un banco. Ser familia no significa dejarse usar. Lo sé, dije, pero mi voz sonaba menos convencida de lo que hubiera querido. Lo sabes, pero por lo que me dices, ellos siguen creyendo que pueden presionarte, y seguirán haciéndolo hasta que establezcas un límite real. Ya no les respondes, pero tampoco has dicho claramente que no. Tenía razón, estaba evitando, posponiendo, esperando que se cansaran. Pero gente como Miguel y Carmen no se cansaba, solo se volvían más insistentes. Esa noche, sentado en mi balcón con una cobija sobre las piernas porque el clima comenzaba a refrescar, tomé una decisión. No iba a seguir huyendo, no iba a seguir en el limbo. Si querían respuestas, las tendrían, pero serían mis respuestas en mis términos. Escribí un mensaje al grupo familiar que incluía a Miguel, Carmen y Daniela. Los invito a cenar aquí en mi departamento el próximo sábado a las 7 p.m. Hablaremos de todo lo que necesitan hablar. Les enviaré la dirección. Las respuestas llegaron inmediatamente. Todos confirmaron. Por supuesto que confirmaron. Finalmente les estaba dando lo que querían, acceso. Los días previos al sábado transcurrieron en una calma extraña. No estaba nervioso. Estaba preparado. Había tomado decisiones que cambiarían todo. El viernes por la tarde fui al banco, realicé algunas transacciones, firmé algunos papeles, hablé con mi abogado, el licenciado Julián Durán, un hombre mayor que me había ayudado a hacer mi testamento hace años. ¿Estás seguro de esto, Roberto?, me preguntó. Completamente seguro. El sábado llegó con un cielo despejado. Pasé la mañana limpiando el departamento. Aunque ya estaba limpio, preparé una cena sencilla, pollo rostizado con papas y ensalada. Nada elaborado, nada que implicara mucho esfuerzo. Ya no cocinaba para impresionar a nadie. A las 6:30 de la tarde todo estaba listo. La mesa puesta, las ventanas abiertas dejando entrar la brisa fresca, la ciudad brillando de fondo como un recordatorio de que había construido esto yo solo. El timbre sonó exactamente a las 7. Tanta puntualidad cuando se trataba de conseguir algo. Abrí la puerta. Miguel entró primero, seguido de Daniela. Carmen llegó sola. Daniel, su esposo, no vino. «Papá, qué lindo», dijo Miguel y me abrazó. Un abrazo que parecía ensayado, calculado. «Este lugar es increíble». Daniela me besó la mejilla, dejando una marca de labial rosa que tuve que limpiar después. «Suegro, qué elegante». Carmen fue más directa. «Hola, papá, gracias por recibirnos». Fueron a la sala, admiraron las ventanas, el balcón, la vista. Hicieron comentarios sobre cuánto debía costar este lugar, sobre la buena ubicación, sobre cuánto había cambiado mi vida, todo con ese tono que mezclaba admiración con envidia. Nos sentamos a cenar. La conversación fue forzada al principio. Hablaron del tráfico, del clima, de banalidades. Comí en silencio, observándolos, viendo cómo intercambiaban miradas, esperando el momento correcto para abordar lo que realmente los había traído aquí. Fue Miguel quien finalmente rompió el falso hielo. «Papá, de verdad te ves muy bien. Este cambio te ha sentado increíblemente bien». «Gracias, Miguel». «Y bueno, queríamos hablarte sobre la conversación que tuvimos hace unos meses, lo de la clínica de Daniela». Daniela se inclinó hacia adelante con esa sonrisa profesional que debe usar con sus clientes. «Señor Hernández, he estado trabajando en el plan de negocios. Tengo proyecciones, contactos, todo está listo. Solo necesitamos el capital inicial y pensamos que con su nueva posición tal vez podría considerar ayudarnos. No tiene que ser todo de una vez. Podríamos establecer un plan de pagos con intereses». «Claro, claro», repetí. Carmen se aclaró la garganta. «Papá, yo también quería hablarte. Daniel y yo encontramos una casa hermosa. Es perfecta para nosotros y los niños, pero necesitamos 60,000 pesos para el enganche. Sé que es dinero, pero es una inversión. Cuando vendamos, te lo devolvemos». Me miraban todos con esperanza, como siempre me habían mirado, como si fuera un cajero automático de soluciones a sus problemas. Dejé mi tenedor en el plato, me limpié la boca con la servilleta, tomé una respiración profunda. «Quiero preguntarles algo», dije, y mi voz sonaba más firme de lo que esperaba.
En los últimos 3 meses, alguno de ustedes llamó para preguntar cómo estaba. Silencio. ¿Alguno de ustedes preguntó si la mudanza fue difícil? ¿Si extrañaba mi antigua casa? ¿Si me sentía solo en una ciudad nueva? Papá, dijo Miguel, estábamos ocupados. Yo también estuve ocupado, Miguel. Durante 26 años estuve ocupado siendo su padre, y eso nunca fue excusa para olvidarlos. Carmen bajó la mirada. No notaron cuando me fui, continué. No notaron que cambié de ciudad. No notaron que me ascendieron. No notaron nada hasta que Luz María publicó una foto de este departamento, hasta que pensaron que tenía dinero. No es así, papá, protestó Carmen, pero su voz carecía de convicción. No me digas, Carmen, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? Sin necesidad de que cuidara a los niños, sin necesidad de consejos, sin necesidad de nada, solo para saber de mí. No respondió. El silencio se extendió como una grieta en el hielo y supe que era momento de romperlo completamente. Este departamento que tanto les impresionó, este departamento que los hizo recordar que existo, está rentado. No es mío, no puedo venderlo, no puedo usarlo como garantía, no vale los 4,5 millones de pesos que imaginaron. Pero papá, dijo Miguel, tu salario, mi salario es mío, Miguel, es para mi retiro, para mi vejez, para los años que me quedan en este mundo, pero somos tu familia, insistió Carmen, y su voz empezaba a quebrarse. ¿No quieres vernos triunfar? Me volteé para mirarla de frente. Por supuesto que quiero verlos triunfar, pero su éxito no puede construirse sobre mi sacrificio eterno. Ya no. Papá, estás siendo egoísta, dijo Miguel, y esas palabras cortaron el aire como un cuchillo. Egoísta, repetí. Qué palabra tan interesante viniendo de ti. El ambiente se había vuelto denso, pesado. Daniela miraba su plato. Carmen tenía los ojos húmedos. Miguel apretaba la mandíbula. Creo que es momento de que se vayan, dije con calma. La cena ha terminado. Se levantaron lentamente. Carmen agarró su bolso. Miguel me miró con una mezcla de rabia y decepción. Daniela mantuvo la compostura hasta el final. Los acompañé a la puerta. Antes de irse, Miguel se volteó. «Te vas a arrepentir de esto, papá». «Tal vez», dije, «pero al menos será mi decisión». Cerré la puerta detrás de ellos. El silencio inundó el departamento. Un silencio que no me daba miedo. Un silencio que parecía una victoria. Me quedé parado frente a la puerta cerrada durante lo que pareció una eternidad. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, el sonido del elevador abriéndose y cerrándose, luego nada más. Solo el suave zumbido del refrigerador y el viento moviendo las cortinas. Regresé a la mesa, los platos a medio comer, los vasos de agua, las servilletas arrugadas. Todo parecía el escenario de una obra de teatro que había terminado abruptamente. Empecé a recoger, lavar, guardar. Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente procesaba lo que acababa de pasar. Había dicho que no, finalmente, claramente, sin excusas, y no me sentía culpable. Me sentía agotado, sí, triste quizás, pero no culpable. Esa noche no pude dormir. Me senté en el balcón, envuelto en una cobija, mirando las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas. Mi teléfono vibró varias veces. Mensajes de Miguel, de Carmen. No los leí. Todavía no. El domingo se levantó gris, una de esas mañanas donde el cielo se confunde con el concreto y todo parece suspendido en el tiempo. Hice café y finalmente abrí los mensajes. Miguel había escrito a las 11 de la noche. No puedo creer que seas tan duro con tu propia familia. Daniela está devastada. ¿Sabes cuánto trabajo le ha costado llegar hasta aquí? Carmen envió algo más corto. Está bien, papá. Entendí el mensaje. No te preocupes por nosotros. Ese no te preocupes por nosotros estaba cargado de desaprobación, de culpa, de manipulación disfrazada de dignidad herida. Respondí a ambos con el mismo mensaje. Los quiero, los querré siempre, pero no puedo seguir siendo su solución financiera. Espero que algún día entiendan esto. Miguel respondió inmediatamente. Esto es un error, papá. Un error del que te arrepentirás. Carmen no respondió en absoluto. Bloqueé sus números. No definitivamente. Solo necesitaba espacio. Necesitaba silencio para escucharme a mí mismo.
El lunes llegué al trabajo con una extraña mezcla de agotamiento y claridad. Don Fernando me vio entrar e inmediatamente supo que algo había pasado. «¿Cómo estuvo la cena?», preguntó después de que estuviéramos solos en la sala de juntas. «Difícil, pero necesaria». «Dijiste que no». «Dije que no». Asintió con aprobación. «Bien hecho, Roberto. Eso requiere más valor del que la gente cree». «No me siento valiente, me siento cansado». El valor no siempre se siente como un triunfo, a veces se siente como supervivencia. Esas palabras se grabaron en mí. Supervivencia era exactamente lo que estaba haciendo. Sobreviviendo a la culpa que me habían enseñado a cargar, sobreviviendo a la idea de que ser padre significaba darlo todo hasta quedar vacío. Los días se convirtieron en semanas. Miguel y Carmen no volvieron a escribir. Al principio revisaba mi teléfono, esperando mensajes, luego dejé de revisar tan frecuentemente. La ausencia dejó de doler y empezó a sentirse como un alivio. Luz María llamó una tarde. Había estado en el extranjero y no sabía de todo el drama. «¿Qué pasó?», preguntó después de que le conté. «Vi que Miguel me quitó de las redes sociales. Dije que no a un préstamo de dinero y no lo tomaron bien». Soltó una risa seca. «Por supuesto que no, pero me alegro, Roberto. Ya era hora. ¿Crees que soy un mal padre? Creo que finalmente estás siendo bueno contigo mismo, y eso no te hace un mal padre, te hace humano». Esas palabras me dieron un permiso que no sabía que necesitaba. En el trabajo las cosas iban bien, mejor que bien. Había implementado nuevos sistemas que aumentaban la eficiencia del departamento. El director general me felicitó en una junta. Don Fernando y yo nos hicimos más cercanos. No era un romance, era algo más simple y más valioso, una amistad sincera. Un viernes por la tarde me invitó a tomar café después del trabajo en ese restaurante japonés que nos gustaba. «Roberto, quiero preguntarte algo y puedes decir que no». Me tensé un poco. «¿Qué es?». «Un grupo de amigos y yo vamos a hacer senderismo a la montaña mañana. Nada extremo, solo una caminata de 3 horas y un picnic. ¿Te gustaría venir? Hacía décadas que no hacía senderismo, décadas que no hacía nada solo por placer, sin un propósito práctico». «Me encantaría», dije, y me sorprendió lo fácil que fue aceptar. El sábado amaneció perfecto. Cielo despejado, temperatura fresca. Don Fernando me recogió a las 8 de la mañana. En el coche había 3 personas más. Sonia, una contadora de 40 y tantos con una risa contagiosa. Ramón, un ingeniero callado pero amable. Y Diana, una joven diseñadora enérgica. Manejamos durante 1 hora y media hasta el inicio del sendero. La montaña se elevaba verde y majestuosa. El aire olía a pino y tierra húmeda. Empezamos a caminar y me di cuenta de algo. Hacía mucho que no me sentía tan presente. No pensaba en el pasado. No me preocupaba por el futuro. Solo estaba ahí, respirando, caminando, existiendo. Sonia caminaba a mi lado. Me habló de su reciente divorcio, de cómo se estaba redescubriendo a los 43 años. Mi ex siempre decía que yo era aburrida, porque no quería hacer estas cosas, pero no era que yo fuera aburrida, es que él nunca me invitaba a ser parte de su mundo, solo quería que existiera en el mío, pequeño y conveniente para él. La entendía perfectamente. Llegamos a la cima después de 2 horas. Había un mirador con vista al valle. Era uno de esos lugares que te recuerdan lo pequeños que somos, y al mismo tiempo lo vasto que puede ser nuestro mundo si lo permitimos. Nos sentamos a comer los sándwiches que habíamos traído. Diana sacó una pequeña guitarra que llevaba en su mochila y tocó canciones que no conocía, pero que me hicieron sonreír. Ramón contó chistes malos que nos hicieron reír más por su mediocridad que por humor real. Don Fernando se sentó a mi lado. «¿Todo bien, Roberto?» «Estoy más que bien, Fernando. Gracias por invitarme». «Me alegra que vinieras», dijo. En el camino de regreso, mientras bajábamos la montaña con piernas cansadas pero espíritus ligeros, mi teléfono vibró. Lo había puesto en silencio toda la mañana. Tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje de voz. Lo escuché esa noche cuando ya estaba en casa, después de una ducha, con una taza de té en las manos. Era Daniela. Su voz sonaba diferente, menos profesional, más desesperada. «Señor Hernández, soy Daniela».
Sé que Miguel y usted no están en buenos términos ahora, pero necesito hablarle de mujer a hombre. Mi madre tiene cáncer. Los tratamientos son muy caros. Miguel no quiere que usted sepa, pero estamos desesperados. No es para la clínica. Nunca fue solo para la clínica. Por favor, llámeme. El mensaje terminó con un sollozo ahogado. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el piso que había construido bajo mis pies empezaba a temblar otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía algo que no sabía antes. Sabía que la manipulación emocional tiene muchas caras, y algunas de ellas usan tragedias reales para conseguir lo que quieren. No devolví la llamada esa noche. Necesitaba pensar, necesitaba estar seguro de que cualquier decisión que tomara sería mía, no un producto de la culpa o el miedo. El domingo llamé al licenciado Julián Durán, mi abogado. Señor Hernández, qué sorpresa. ¿Todo bien? Necesito confirmar algo. Los documentos que firmamos la semana pasada ya están procesados. Sí, todo está en orden. Sus activos están protegidos según sus instrucciones. Perfecto. Gracias, licenciado Durán. ¿Está seguro de que no quiere reconsiderar? Es una decisión muy definitiva. Estoy completamente seguro. Colgué y tomé una respiración profunda. Luego marqué el número de Daniela. Contestó al primer timbrazo. Señor Hernández. Daniela, recibí tu mensaje. Lamento mucho lo que le pasó a tu madre. Gracias. Su voz tembló. Es muy difícil. Y Miguel está tan estresado. Por eso el dinero no era para nosotros. Era para ella. Lo entiendo, y lamento que estén pasando por esto. Pero mi respuesta sigue siendo no. Silencio al otro lado. ¿Qué? No te voy a prestar dinero, Daniela. No para una clínica, no para tratamientos, no para nada. Pero mi madre se está muriendo, y lo lamento profundamente. Pero eso no cambia el hecho de que me buscaron solo cuando pensaron que tenía dinero, que durante meses no conté, que Miguel me llamó egoísta por establecer límites. Usted es un hombre terrible, escupió las palabras. Un padre terrible. Tal vez, dije con calma, pero es mi decisión. Y colgué. Esta vez no me temblaban las manos. Esta vez no dudé, porque sabía con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Los días que siguieron fueron extrañamente pacíficos, como el silencio después de una tormenta. Esperaba sentir culpa. Esperaba que la duda me carcomiera, pero no vino. En su lugar había una paz que no había conocido en décadas. También bloqueé el número de Daniela, no con enojo, solo con la certeza de que necesitaba proteger mi espacio, mi calma, mi vida recién construida. Don Fernando notó el cambio en mí durante nuestra junta del lunes por la mañana. Te ves más ligero, Roberto, como si te hubieras quitado algo pesado. Creo que sí, respondí. Creo que finalmente me quité la obligación de ser todo para todos. Ese es un logro enorme. La mayoría de la gente nunca lo consigue. Estábamos revisando los reportes trimestrales cuando el teléfono de mi escritorio sonó. Era la recepcionista. Señor Hernández, hay alguien aquí que dice ser su hijo. Debo dejarlo pasar. Se me contrajo el estómago. Miguel aquí, en mi lugar de trabajo. No, dije con voz firme. Dígale que estoy en una junta importante y que no puedo verlo. Si necesita hablar conmigo, puede enviarme un correo. Don Fernando me miró con preocupación. Estoy bien, dije. 15 minutos después, la recepcionista volvió a llamar. Perdón, Roberto, pero su hijo insiste. Dice que es urgente, algo sobre una emergencia familiar. La palabra urgencia, siempre la misma estrategia. Crear urgencia, presión, hacer que la otra persona ceda por miedo o culpa. Por favor, dígale que si es una emergencia real, debería llamar a los servicios de emergencia. No puedo ayudarlo ahora. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Don Fernando se levantó. ¿Quieres que baje? Puedo hablar con él y pedirle que se vaya. No, Fernando. Gracias. Pero esto es algo que debo resolver. Pero no lo resolví bajando a verlo. Lo resolví quedándome exactamente donde estaba, trabajando, viviendo mi vida, sin dejar que su presencia dictara mis acciones. Media hora después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Miguel. Había conseguido mi nuevo número de alguna manera, probablemente a través de Luz María, aunque ella juró más tarde que no había sido ella. El mensaje decía:
Vine hasta acá, papá. Ni siquiera puedes darme 5 minutos. Cuesta tanto. Necesito hablarte cara a cara. Es sobre Carmen. Carmen ahora. Estaba usando a mi hija como carnada. Respondí. Miguel, si Carmen tiene una emergencia, debería ir al hospital. Si necesita hablar conmigo, puede llamarme. Pero no voy a permitir que te presentes en mi lugar de trabajo sin aviso. Es una falta de respeto. Su respuesta fue inmediata. La falta de respeto es lo que estás haciendo tú. Olvidarte de tu familia, actuar como si no existiéramos. Papá, ¿qué te pasó? No te reconozco. Leí ese mensaje 3 veces. No te reconozco. Qué interesante, porque yo tampoco me reconocía. Y ese era exactamente el punto. Escribí, Miguel, esta conversación no va a ningún lado. Cuando estés listo para hablar con respeto, sin manipulación o falsas urgencias, podemos intentarlo. Hasta entonces, necesito que respetes mis límites. No respondió. Bloqueé ese número también. Esa tarde, cuando salí del trabajo, miré alrededor esperando verlo, esperando que me estuviera esperando en el estacionamiento, pero no estaba ahí. Se había ido, o al menos eso pensé. 2 días después, el miércoles, Luz María me llamó. Su voz sonaba cansada. Roberto, necesitamos hablar. ¿Qué pasa? Miguel me llamó. Está diciendo cosas horribles sobre ti, que te volviste cruel, que tienes dinero y no quieres ayudar a la familia, que la madre de Daniela se está muriendo y ni siquiera tienes compasión. Suspiré. ¿Y tú qué piensas, Luz? Te conozco. Sé que si estás estableciendo límites es porque los necesitas, pero quería advertirte. Carmen también me llamó. Se están organizando. Creo que van a ir todos juntos a tu departamento este fin de semana. El sábado. Gracias por avisarme. ¿Qué vas a hacer? Lo que debo hacer. Colgamos y me quedé sentado pensando. Podía ignorarlos, no abrir la puerta, hacer como que no estaba, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Seguirían presionando, insistiendo, buscando maneras de quebrarme. O podía terminar esto de una vez por todas. Llamé al licenciado Julián Durán. Licenciado Durán, necesito que esté presente este sábado en mi departamento a las 3 de la tarde. ¿Por qué, Roberto? Para que pueda atestiguar algo importante y para confirmar ciertos documentos legales frente a mi familia. Se quedó en silencio un momento. Entiendo, estaré ahí. El jueves compré una pequeña grabadora de voz, legal en mi región para grabaciones en propiedad privada. La coloqué en un lugar discreto de la sala. Si venían con acusaciones, manipulaciones o amenazas, tendría prueba. El viernes preparé mi departamento como se prepara un escenario. Todo limpio, todo en orden. Compré galletas y café, no porque quisiera ser hospitalario, sino porque quería mostrarles algo, que mi vida era digna, organizada y que yo tenía el control. Don Fernando me llamó esa noche. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto solo? ¿Puedo estar ahí, solo como apoyo? Gracias, Fernando. Pero esto es algo que debo enfrentar solo. Bueno, casi solo. Mi abogado estará presente. Si necesitas cualquier cosa, llámame a cualquier hora. Lo haré. El sábado amaneció con un sol brillante que parecía irónico dado lo que venía. Me vestí con ropa sencilla pero elegante, pantalón negro, camisa blanca, zapatos cómodos. Me peiné el cabello que ahora llevaba más corto, un corte que me había hecho el mes pasado y que me hacía sentir renovado. A las 2:30, el licenciado Durán llegó. Llevaba un maletín de cuero gastado y una expresión seria. Listo, Roberto. Listo. Recuerde que tiene todo el derecho de pedirles que se vayan en cualquier momento. Es su casa, lo sé. A las 3 en punto el timbre sonó. Tomé una respiración profunda. Presioné el botón del interfón. Sí, papá, somos nosotros. Los dejé subir. Cuando abrí la puerta, estaban todos ahí. Miguel, Daniela, Carmen, y para mi sorpresa Daniel, el esposo de Carmen, a quien apenas conocía porque siempre estaba ocupado cuando la familia se reunía. Entraron en silencio. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al licenciado Durán, que estaba sentado en el sofá con su maletín sobre las rodillas. ¿Quién es él?, preguntó Miguel con desconfianza. Es mi abogado, el licenciado Julián Durán, tu abogado.
Papá, ¿qué está pasando aquí? Siéntense, por favor, dije con calma. Hablemos de una vez por todas. Se sentaron incómodamente en los sillones. Daniela miraba alrededor con una expresión que no podía descifrar. Carmen tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. Daniel parecía querer estar en cualquier otro lugar. Serví café, aunque nadie lo había pedido. Ofrecí galletas que nadie tomó. Luego me senté frente a ellos con el licenciado Durán a mi lado como un ancla silenciosa. Ustedes pidieron venir, comencé. Aquí estoy escuchando. Miguel se aclaró la garganta. Papá, vinimos porque estamos preocupados por ti. Has cambiado. Te volviste frío, distante. Ya no eres el padre que conocíamos. Tienes razón, dije. Ya no soy el padre que conocían, porque ese padre existía para ustedes. Este padre también existe para sí mismo. Daniela intervino, su voz suave y manipuladora. Roberto, sé que hemos tenido malentendidos, pero somos una familia, y las familias superan las diferencias. Mi madre está realmente enferma. No es mentira. No dije que fuera mentira, Daniela. Dije que no les voy a dar dinero. Son dos cosas diferentes. Pero podrías ayudar y no quieres, exclamó Miguel. Tienes un buen salario, un bonito departamento, y nosotros estamos en problemas. Me incliné hacia adelante. ¿Saben cuántos años trabajé para llegar hasta aquí? ¿Cuántas horas extras? ¿Cuántos fines de semana sacrifiqué? 26 años. Y durante esos 26 años, nadie preguntó cómo estaba. Nadie celebró mis pequeños logros. Solo existía cuando necesitaban algo. Eso no es cierto, protestó Carmen, pero su voz carecía de convicción. No me digas, Carmen, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? Sin necesidad de que cuidara a los niños, sin necesidad de consejos, sin necesidad de nada, solo para saber de mí. No respondió. El silencio se extendió como una grieta en el hielo y supe que era momento de romperlo completamente. El licenciado Durán abrió su maletín con un clic que resonó en el silencio tenso de la sala. Sacó varios documentos perfectamente organizados en carpetas manila y los colocó sobre la mesa de centro con cuidado, como alguien posicionando piezas de ajedrez antes de un movimiento definitivo. Miguel miró los papeles con suspicacia. ¿Qué es todo esto? Son documentos legales, respondí con calma. Documentos que firmé hace 2 semanas y que quiero que todos ustedes vean para que no haya confusión en el futuro. El licenciado Durán se aclaró la garganta. Con su permiso, Roberto, comenzó con su voz profesional y mesurada. Los documentos que tengo aquí certifican varias decisiones que su padre ha tomado respecto a su patrimonio y activos. Patrimonio, repitió Daniela. ¿Qué patrimonio? El licenciado Durán me miró pidiendo permiso. Asentí. Roberto, continuó, ha establecido una fundación de caridad llamada Nuevo Camino, dedicada a apoyar a personas mayores en situación de abandono familiar. A esta fundación ha transferido la totalidad de sus ahorros de vida acumulados durante su carrera profesional. Son aproximadamente 65,000 pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latir. ¿Qué? La voz de Miguel no era más que un susurro. Mis ahorros ya no me pertenecen, dije, mirándolo directamente a los ojos. Pertenecen a una causa que me importa. Personas mayores que, como yo, pasaron años siendo invisibles para su familia. Personas que sacrificaron todo y terminaron solas. Miguel se levantó bruscamente. No puedes hacer eso. Ese dinero es de la familia. Ese dinero es mío, corregí con firmeza. Yo lo gané, yo lo ahorré, y yo decidí qué hacer con él. Pero somos tus hijos, lloró Carmen, y las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. ¿Un padre no se supone que debe dejar algo a sus hijos? Sí, respondí sin alterar mi tono. Y les dejé algo, les dejé un ejemplo, les dejé valores, les dejé educación. Les di mi tiempo durante años, pero mi dinero es mío. Daniela estaba pálida. Entonces no hay nada, nada en absoluto.
El licenciado Durán intervino otra vez. Su padre ha establecido en su testamento que al momento de su fallecimiento, todos sus bienes materiales, incluyendo cualquier propiedad o posesión, serán también donados a la fundación. A ustedes les ha designado una herencia simbólica de 1,000 pesos a cada uno. 1,000 pesos, repitió Miguel con incredulidad y desprecio. 1,000 pesos después de haber sido tus hijos toda nuestra vida. Me levanté, caminé hasta la ventana. La ciudad se extendía frente a mí, indiferente a este drama doméstico. Tomé una respiración profunda antes de hablar. Déjenme contarles una historia, comencé. Había un hombre de 69 años que trabajó desde los 10, que crió a 2 hijos prácticamente solo porque su esposa murió cuando eran pequeños, que se negó lujos, vacaciones, ropa nueva para que sus hijos pudieran tenerlo todo, que cocinó miles de cenas que nadie agradeció, que canceló citas médicas porque siempre había alguien que lo necesitaba, que fue invisible durante décadas. Mi voz se mantuvo firme, aunque sentía un nudo en la garganta. Ese hombre recibió un ascenso, un reconocimiento por 26 años de trabajo impecable. Se mudó a otra ciudad, comenzó una nueva vida, y nadie, absolutamente nadie en su familia lo notó hasta que vieron una foto de un bonito departamento. Entonces de repente ese hombre existía, pero solo existía como una fuente de dinero. Me volteé para mirarlos. Ese hombre soy yo, y he decidido que no voy a pasar mis últimos años siendo un banco. Los voy a pasar siendo una persona. Daniel, el esposo de Carmen, habló por primera vez. Su voz era suave, casi compasiva. Señor Hernández, entiendo su punto de verdad, pero creo que está siendo muy radical. Carmen no es mala persona. Nosotros pensábamos que podíamos contar con usted. Y pueden, dije, pueden contar conmigo para consejos, para compañía, para amor, pero no para dinero. Eso se acabó. Carmen sollozaba abiertamente. Papá, te amo de verdad, no solo por el dinero. La miré con ternura, a pesar de todo. Lo sé, Carmen, y yo te amo también. Pero el amor no significa sacrificarme hasta desaparecer. Miguel caminaba de un lado a otro, claramente furioso. Esto es una locura. Vas a terminar solo, completamente solo. ¿Es eso lo que quieres? Si estar solo significa tener paz, respondí con calma, entonces sí, es lo que quiero. Daniela se levantó, su máscara de sangre fría finalmente había caído. Usted es un hombre cruel. Mi madre se está muriendo y usted tiene dinero para ayudar, pero prefiere dárselo a extraños. Tu madre no es mi responsabilidad, Daniela, dije con firmeza. Es triste, es doloroso, pero no es mi obligación resolver todos los problemas de la familia de mi hijo. Pero usted es el suegro, y tú eres una mujer adulta con tu propia vida y tus propios recursos. Y si Miguel te ama, encontrará la manera de ayudar a tu madre. Pero esa manera no soy yo. Miguel se acercó a mí. Su rostro estaba rojo de rabia contenida. ¿Sabes qué, papá? Tienes razón en una cosa. No te reconozco. El padre que yo conocía era generoso, amoroso, siempre estaba ahí para nosotros. El padre que conocías estaba agotado, interrumpí. Estaba vacío, estaba desapareciendo y nadie lo notó hasta que fue demasiado tarde. No era demasiado tarde, dijo Carmen entre sollozos. Todavía podemos arreglar las cosas. Negué con la cabeza. No hay nada que arreglar, Carmen, solo algo que aceptar. Esto es lo que soy ahora, y o me aceptan así, o no me aceptan. Pero no voy a volver a ser quien era. El licenciado Durán volvió a meter los documentos en su maletín. Si me lo permiten, dijo, creo que todo está claro. Los papeles están firmados, la fundación está establecida, las decisiones de Roberto son legalmente vinculantes y no pueden revertirse sin su consentimiento. Miguel lo miró con odio. Usted lo convenció de hacer esto, se aprovechó de un hombre mayor. El licenciado Durán se levantó con dignidad. Joven, he practicado derecho durante 40 años y puedo asegurarle que su padre tiene más claridad mental que muchas personas de la mitad de su edad. Nadie lo manipuló. Tomó sus decisiones solo. Hubo un momento de silencio donde todos procesamos lo que había pasado. La confrontación final. El cierre definitivo. Creo que es momento de que se vayan, dije suavemente.
No hay más nada que decir. Miguel me miró con algo que parecía ser una mezcla de dolor y desprecio. Esto no termina aquí, papá. Sí, Miguel, justo aquí, justo ahora. Se levantaron lentamente. Carmen seguía llorando. Daniela tenía una expresión de incredulidad congelada en su rostro. Daniel parecía incómodo, como si finalmente entendiera que había sido arrastrado a algo que no era su lugar. Antes de que cruzaran la puerta, los detuve con mis palabras. Una cosa más, dije. Los amo a pesar de todo, son mis hijos, pero amarlos no significa destruirme por ustedes. Espero que algún día entiendan eso. Miguel salió sin mirar atrás. Daniela lo siguió. Daniel puso su mano en el hombro de Carmen para guiarla afuera. Carmen se detuvo en el umbral, se volteó. «Papá», murmuró, «¿de verdad no hay ninguna manera de hacerte cambiar de opinión?» La miré con ternura. «No, mi amor, no la hay». Asintió lentamente y se fue. Cerré la puerta, me apoyé contra ella. El licenciado Durán todavía estaba ahí parado en medio de mi sala, observándome con expresión preocupada. «¿Está bien, Roberto?» Tomé una respiración profunda. «Estoy en paz, licenciado Durán». Hizo algo inesperado. Me extendió una tarjeta. «Esta es de una excelente terapeuta, una colega, por si necesita hablar con un profesional de todo esto». Tomé la tarjeta. «Gracias, lo voy a considerar». Recogió su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se detuvo. «Roberto, he visto muchos casos de familias peleando por dinero en mis 40 años de carrera, pero pocas veces he visto a alguien con el valor de establecer límites antes de morir. La mayoría espera hasta que es demasiado tarde. Hizo algo muy valiente hoy». Esas palabras me tocaron profundamente. «Gracias, licenciado Durán, por todo». Cuando se fue, quedé solo en mi departamento. El silencio era diferente ahora. No era el silencio tenso antes de una tormenta. Era el silencio después de que la tormenta pasa y todo lo que queda es la calma. Fui al balcón. El sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. La ciudad vibraba de vida y yo estaba aquí, presente, entero, mío. Tomé mi teléfono, llamé a Luz María. «¿Ya terminó?», preguntó antes de que dijera algo. «Terminó. ¿Cómo estás?» «Estoy bien. De verdad, estoy bien». Escuché su suspiro de alivio al otro lado. «Me alegro tanto, Roberto. Me alegro tanto». Colgamos y me quedé ahí en mi balcón, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. Pensé en todos los años que había pasado siendo pequeño, invisible, sacrificado. Y pensé en este momento donde finalmente era visible para mí mismo. No necesitaba que Miguel me reconociera, no necesitaba que Carmen me entendiera, no necesitaba que Daniela me perdonara, solo necesitaba esto, este espacio, esta paz, esta vida que había construido con mis propias manos. Y era suficiente, más que suficiente. Era todo. Los días que siguieron a esa confrontación fueron extrañamente silenciosos. Mi teléfono no sonaba, no había mensajes furiosos, no había llamadas a medianoche. Era como si Miguel, Carmen y Daniela finalmente hubieran entendido que no había nada más que decir. O tal vez solo estaban reagrupándose, planeando un nuevo ataque. Pero honestamente, ya no me importaba. El lunes llegué al trabajo y don Fernando inmediatamente notó algo diferente en mí. «Estás radiante», dijo con curiosidad. «¿Qué pasó?» «Cerré un capítulo», respondí. «Un capítulo muy largo y muy doloroso». «¿Y cómo te sientes?», reflexioné un momento. «Libre, me siento libre», sonrió. «Eso es lo mejor que podía escuchar, Roberto». Esa semana me concentré en mi trabajo como nunca antes. Propuse una reestructuración departamental que fue aprobada por el director general. Capacité a mi equipo en nuevos sistemas. Me quedé hasta tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, porque mi trabajo me llenaba de propósito y orgullo. El viernes por la tarde, mientras estaba a punto de salir, recibí un correo electrónico. Era de Carmen. El asunto decía simplemente: «Papá, por favor, lee». Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad fue mayor. El correo era largo, muy largo, pero lo leí completo. Comenzaba con disculpas. Decía que había estado reflexionando toda la semana, que había hablado con Daniel, que él le había hecho ver cosas que no quería admitir.
que yo tenía razón, que habían sido egoístas, que se habían acostumbrado a tenerme ahí, siempre dando. No me di cuenta de lo mucho que te habíamos lastimado hasta que te vi ese sábado, escribía. Tan firme, tan decidido, tan diferente. Y tuve miedo, papá, porque entendí que te había perdido, no porque te fueras físicamente, sino porque nunca te tuve realmente. Nunca te vi como una persona, solo como un padre, como el que siempre está ahí. Continuaba diciendo que Miguel seguía furioso, que Daniela había dejado de hablarle, que la familia estaba rota, pero que ella no quería seguir así. No escribo para pedir dinero, decía casi al final. Escribo porque necesito que sepas que lo siento de verdad. Lo siento y entiendo si no quieres perdonarme. Entiendo si necesitas tiempo o si necesitas distancia para siempre. Pero necesitaba decirte esto. Necesitaba que supieras que al menos uno de tus hijos finalmente te ve. El correo terminaba con una frase simple: te amo, papá, y lo siento. Cerré la laptop y me quedé sentado en mi escritorio mientras la oficina se vaciaba a mi alrededor. Sentí un torbellino de emociones, rabia residual, tristeza, pero también algo parecido a la esperanza. No respondí ese día, ni el siguiente. Necesitaba procesar lo que había leído. Necesitaba estar seguro de que cualquier respuesta que diera sería auténtica y no un producto de la culpa o el hábito. El sábado por la mañana fui al parque donde solía caminar. Era un día perfecto. Familias con niños, parejas mayores tomadas de la mano, corredores con sus audífonos, la vida en toda su hermosa normalidad. Me senté en una banca bajo un árbol enorme. Saqué mi teléfono y releí el correo de Carmen. Esta vez más calmado, con más claridad. Podía sentir que era sincero, o al menos tan sincero como Carmen podía ser en ese momento. Tal vez era el comienzo de algo. O tal vez era solo un momento de lucidez que desaparecería con el tiempo. No lo sabía, pero sabía que yo había cambiado, y que ese cambio era permanente. No iba a volver a ser el padre que daba todo sin esperar nada a cambio. No iba a volver a ser invisible. Escribí una respuesta corta pero honesta. Carmen, recibí tu correo. Gracias por tus palabras. Significan más de lo que imaginas, pero necesito tiempo. Necesito ver que este cambio es real y no solo una reacción momentánea. Si realmente quieres reconstruir nuestra relación, debe ser una nueva relación, no la que teníamos antes. Una donde yo también cuento, donde mis necesidades también cuentan, donde no soy solo tu padre, sino también una persona. Si estás lista para hacer eso, podemos intentarlo, pero tomará tiempo y requerirá esfuerzo de ambos lados. Te amo, papá, y me amo a mí mismo desde un lugar de respeto propio. Envié el correo antes de poder arrepentirme. Esa tarde, don Fernando me invitó a una exposición de fotografía. Era el trabajo de un amigo suyo, retratos de personas mayores en diferentes profesiones. Había un médico de 80 años, un carpintero de 75, una bailarina de ballet de 68. Caminamos por la galería en un silencio contemplativo. Las fotografías eran hermosas, dignificaban la edad, mostraban que la vida no termina a los 60, que hay belleza, propósito y valor en cada etapa. Una foto en particular me detuvo. Era una mujer de unos 70 años sentada en un escritorio lleno de libros y papeles. Tenía lentes colgando de una cadena alrededor de su cuello y una sonrisa serena. El título de la foto era «Segunda carrera, abogada a los 65 años». La miré largo rato. «Podría ser tú», dijo don Fernando a mi lado, lleno de vida, con propósito hermoso en tu autenticidad. Esas palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Gracias por traerme aquí, Fernando. Gracias por venir. Sé que ha sido una semana difícil. Ha sido difícil, pero también ha sido liberador. Salimos de la galería y fuimos a cenar a un pequeño restaurante italiano acogedor. Comimos pasta y bebimos vino tinto. Hablamos de todo excepto de familia. Hablamos de viajes que queríamos hacer, de libros que habíamos leído, de películas que nos gustaban, de sueños que todavía teníamos. Me di cuenta de algo en ese momento, que podía tener una vida social, amistades auténticas, nuevas experiencias. No tenía que definirme únicamente como padre o trabajador.
Podía simplemente ser Roberto, un hombre de 69 años, con toda una vida por delante. El domingo recibí la respuesta de Carmen. Era más corta esta vez. Tienes razón. Necesito tiempo y necesito cambiar de verdad. Empiezo terapia. Daniel me convenció. Dice que tengo problemas con los límites y la codependencia. Probablemente tiene razón. Te mantendré informado de mi proceso, sin esperar nada a cambio. Solo porque quiero que sepas que estoy intentando. Te amo, papá. Leí ese mensaje 3 veces. Terapia. Carmen iba a hacer terapia. Algo que yo había sugerido hace años y que ella había rechazado diciendo que no estaba loca. Tal vez el cambio era posible, tal vez no con Miguel, que parecía muy aferrado a su orgullo y su rabia, pero tal vez con Carmen, tal vez con tiempo. Esa semana llamé a la terapeuta que el licenciado Durán me había recomendado, la doctora Sofía Méndez. Hice una cita para el jueves siguiente. Cuando le dije a don Fernando, me felicitó. Es valiente buscar ayuda, dijo. Mucha gente nunca da ese paso. Siento que lo necesito, no porque esté mal, sino porque quiero procesar todo esto de manera saludable. Eso es exactamente para lo que debería ser la terapia. El jueves llegué al consultorio de la doctora Méndez. Era un espacio acogedor con plantas, libros y una gran ventana que dejaba entrar mucha luz natural. Ella era una mujer de unos 50 años, con cabello gris corto y una sonrisa amable. Dígame, Roberto, dijo después de las presentaciones, ¿qué lo trae aquí? Y le conté todo, desde el principio, los años de invisibilidad, la mudanza que nadie notó, la foto de Luz María, la confrontación con mis hijos, la fundación, el correo de Carmen, todo. Ella escuchó sin juzgar, tomando notas ocasionalmente, asintiendo con comprensión. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente. Roberto, ¿sabe qué veo cuando lo escucho? ¿Qué ve, doctora? Veo a un hombre que finalmente decidió vivir, que tuvo el valor de romper patrones destructivos, que eligió su bienestar por encima de la culpa. Eso no es egoísmo, es supervivencia emocional. Esas palabras me validaron de una manera que no sabía que necesitaba. Pero, ¿es normal sentir todavía culpa?, pregunté. Incluso después de todo, completamente normal. La culpa es una emoción condicionada. Pasó décadas siendo condicionado a sentirse responsable de la felicidad de otros. Eso no desaparece de la noche a la mañana, pero con trabajo, con tiempo, la culpa puede transformarse en algo más sano, responsabilidad apropiada. ¿Y qué significa eso? Significa ser responsable de sus propias acciones y emociones, no de las de los demás. Significa entender que puede amar a sus hijos sin sacrificarse hasta desaparecer, que puede ayudarlos emocionalmente sin destruirse financieramente. Salí de esa sesión sintiéndome más ligero, más claro, más confiado de que había tomado las decisiones correctas. Las semanas siguientes tomaron una nueva rutina. Trabajaba, almorzaba con don Fernando, iba a terapia los jueves, caminaba por el parque los sábados, hablaba con Luz María por teléfono 2 veces por semana. Carmen me enviaba actualizaciones ocasionales sobre su terapia. Nunca pedía nada, solo compartía su proceso. Yo respondía con mensajes cortos pero afectuosos, construyendo algo nuevo, ladrillo por ladrillo. Miguel no volvió a contactarme, y yo no lo busqué. Había paz en esa distancia. Un mes después de la confrontación, el licenciado Durán me llamó. La Fundación Nuevo Camino estaba oficialmente operativa. Habían recibido la primera solicitud de ayuda. Un hombre de 65 años abandonado por sus hijos después de vender su casa para pagar sus deudas. Aprobamos su solicitud, dijo el licenciado Durán. Gracias a usted, tendrá un lugar donde vivir. Me quedé sin palabras. Mi dinero, el dinero que había ahorrado durante décadas, estaba ayudando a alguien como yo, alguien que había sido invisible y desechado. Gracias por hacérmelo saber, licenciado Durán. Eso significa todo. Esa noche me senté en mi balcón con una copa de vino. Las estrellas brillaban tímidamente entre las luces de la ciudad. La brisa era fresca y llevaba el olor de las flores del jardín del edificio. Pensé en todo el camino recorrido, en el hombre que era hace 6 meses, pequeño, invisible, agotado,
y en el hombre que era ahora, completo, visible para mí mismo, en paz. Esto no era un final de cuento de hadas, no hubo reconciliación mágica, no hubo disculpas perfectas, pero había algo mejor. Había verdad, había límites, había dignidad. Y por primera vez en 69 años había una vida, mi vida, completamente mía. 3 meses después de esa confrontación, mi vida había encontrado un ritmo que nunca creí posible. Me despertaba cada mañana sin ese peso en el pecho que había cargado durante décadas. El departamento que al principio parecía demasiado grande para una persona ahora parecía exactamente del tamaño correcto. Era mi refugio, mi espacio, mi hogar. Un martes por la tarde, mientras revisaba reportes en la oficina, recibí una llamada inesperada. Era Carmen. Papá. Su voz sonaba diferente, más madura, más consciente. ¿Tienes tiempo para hablar? Por supuesto, dije, cerrando mi laptop. Quería decirte algo. Terminé mi primer mes de terapia, y mi terapeuta me ayudó a entender muchas cosas. Cosas sobre mí, sobre nosotros, sobre cómo te tratamos. Hizo una pausa. Escuché su respiración quebrada. Papá, nunca te vi como una persona, solo como un padre, como alguien que siempre estaría ahí. Y cuando te fuiste, cuando estableciste límites, me sentí abandonada. Pero no era abandono, era autopreservación, algo que nunca te permití tener. Esas palabras me tocaron profundamente. Continúa, Carmen. He estado trabajando en mis propios límites también. Con Daniel, con los niños, con Miguel. Y es difícil, es tan difícil decir que no, sentir que decepciono a alguien. Ahora entiendo cómo debió haber sido para ti todos estos años. Me sequé una lágrima que había comenzado a rodar por mi mejilla. Me alegro de que estés haciendo ese trabajo, Carmen. De verdad, quería preguntarte algo, sin presión, sin expectativas. ¿Podríamos vernos? ¿Tal vez almorzar juntos? Yo vendré a tu ciudad, pagaré mi boleto. Solo quiero verte, hablar, conocer al nuevo Roberto. Reflexioné sobre su petición. El viejo yo hubiera dicho que sí inmediatamente, sin pensar. Pero el nuevo yo necesitaba estar seguro. Déjame pensarlo, Carmen. No es un no, solo necesito tiempo para considerarlo. Entiendo perfectamente. Toma todo el tiempo que necesites. Colgamos y me quedé sentado mirando por la ventana de mi oficina. Don Fernando entró con 2 tazas de café. ¿Todo bien?, preguntó dejando una taza frente a mí. Carmen quiere venir a visitarme. ¿Y qué quieres tú? Esa era la pregunta correcta. No qué debería hacer, no qué era lo correcto, sino qué quería yo. Creo que quiero darle una oportunidad, pero con condiciones claras. Eso suena sabio. Esa noche llamé a la doctora Méndez, le hablé de la llamada de Carmen y de mis dudas. Roberto, me dijo con su voz calmada, usted ha establecido límites saludables. Ahora puede elegir si quiere abrir una pequeña puerta con condiciones. No tiene que abrir todas las puertas de una vez. Puede ir despacio, ver cómo se siente, y si vuelve a lastimarlo, entonces cierra esa puerta, pero esta vez sabrá cómo hacerlo. Tendrá las herramientas. Ya no está en ese lugar vulnerable de antes. Tenía razón. Yo había cambiado. Y ese cambio era permanente. Le escribí a Carmen esa noche, un mensaje cuidadosamente pensado. Carmen, he pensado en tu propuesta. Acepto tu visita, pero necesito establecer algunas cosas primero. Primero, este encuentro es solo entre tú y yo. Sin Daniel, sin niños, sin Miguel. Segundo, no hablaremos de dinero de ningún tipo. Tercero, si en algún momento siento que estás volviendo a los antiguos patrones, terminaré la visita. Si aceptas estas condiciones, podemos encontrarnos el próximo sábado. Hay un restaurante que me gusta aquí. Podemos almorzar. Su respuesta llegó en minutos. Acepto todas tus condiciones. Gracias por darme esta oportunidad. Te amo. El sábado amaneció con un cielo despejado pero más fresco. Me vestí con cuidado, no con nerviosismo, sino con intención. Elegí una camisa verde oscuro que había comprado el mes pasado. Me peiné el cabello, apliqué un poco de colonia, me miré al espejo y vi a un hombre que se respetaba. Carmen llegó puntualmente al restaurante. La vi entrar y me sorprendió cuánto se veía diferente. Llevaba el cabello más corto, ropa más sencilla,
menos maquillaje, se veía más real, más presente. Nos abrazamos, fue un abrazo cauteloso pero sincero. Nos sentamos cerca de la ventana y ordenamos. Los primeros minutos fueron incómodos, pequeñas conversaciones sobre el clima, el viaje, el restaurante. Luego Carmen tomó una respiración profunda. Papá, quiero empezar por disculparme contigo. No las disculpas genéricas que di antes, sino disculpas específicas. Escuché en silencio. Me disculpo por todas las veces que dejé a los niños contigo sin preguntar si podías, por haber asumido que tu tiempo me pertenecía, por no haber celebrado tu ascenso, por no preguntar cómo estabas cuando te mudaste, por buscarte solo cuando necesitaba algo, por tratarte como un recurso y no como una persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Y me disculpo por ese sábado cuando fuimos a tu departamento, por ir con esa agenda, por haber pensado que tenía derecho a tu dinero, por haberte hecho sentir culpable de cuidarte a ti mismo. Tomé su mano a través de la mesa. Carmen, aprecio mucho tus disculpas, y las acepto, pero necesitas entender que lo que construyamos de ahora en adelante será diferente. No puedo volver a ser el padre que era. No quiero que vuelvas a ser ese padre, dijo con firmeza. Quiero conocer a este padre, al Roberto, al hombre que tuvo el valor de elegirse a sí mismo. Almorzamos durante 2 horas. Hablamos de su terapia, de mis sesiones con la doctora Méndez, de la fundación y de la primera persona que había ayudado, de su relación con Daniel y de cómo estaban trabajando para comunicarse mejor. Le hablé de don Fernando y de nuestras salidas, de la caminata en la montaña, de mi nuevo club de lectura en la biblioteca local. Me mostró fotos de los niños. Sebastián había ganado un concurso de ciencias. Valeria estaba aprendiendo ballet. Me di cuenta de que podía apreciar estas historias sin sentir que tenía que ser parte activa de cada aspecto de sus vidas. Cuando terminamos de comer, caminamos por el parque cercano. El aire era fresco y las hojas comenzaban a cambiar de color. ¿Y Miguel?, pregunté finalmente. Carmen suspiró. Sigue enojado, muy enojado. Dice que lo traicionaste, que un padre no hace lo que tú hiciste. Daniela y él están en terapia de pareja porque su relación está sufriendo por todo esto. La madre de Daniela está en tratamiento. No sé todos los detalles. Miguel no me dice mucho últimamente. Creo que está avergonzado. Lamento que esté pasando por eso, pero mantengo mi posición, Carmen. No era mi responsabilidad resolver ese problema. Lo sé, papá. Ahora lo entiendo. Nos sentamos en una banca bajo un árbol. El sol creaba patrones de luz entre las hojas. ¿Crees que algún día Miguel y yo podremos reconciliarnos?, pregunté. Carmen reflexionó antes de responder. Honestamente no lo sé. Miguel es muy orgulloso y creo que está avergonzado de cómo actuó. A veces la vergüenza se disfraza de rabia, pero tal vez con tiempo, el tiempo lo dirá, dije. Cuando llegó el momento de que Carmen fuera al aeropuerto, nos despedimos con un abrazo más largo que el primero. Gracias por darme esta oportunidad, papá. Gracias por respetarla, Carmen. ¿Podemos hacer esto otra vez? ¿En 1 mes o 2? Me encantaría. La vi partir en taxi y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo respecto a mis hijos. Esperanza. No la esperanza ciega de antes, sino una esperanza realista construida sobre fundamentos nuevos y más saludables. Esa noche, sentado en mi balcón como tantas otras noches, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había perdido la relación que tenía con Miguel, tal vez para siempre, y eso dolía, pero había ganado algo más precioso, me había ganado a mí mismo. La relación con Carmen se estaba reconstruyendo lentamente pero sinceramente, y eso era suficiente. Mi teléfono vibró, era un mensaje de don Fernando. ¿Cómo estuvo el almuerzo con tu hija? Respondí, mejor de lo esperado, te cuento el lunes. Luego otro mensaje, de Luz María. ¿Cómo te fue? Bien, hay esperanza. Me alegro tanto, hermano, te lo mereces. Miré las luces de la ciudad, escuché el viento, sentí la paz que había construido con tanto esfuerzo. La Fundación Nuevo Camino ya había ayudado a 3 personas más. El licenciado Durán me enviaba reportes mensuales. Cada historia me recordaba por qué había tomado esa decisión.
En el trabajo me habían ofrecido extender mi contrato por 5 años más, con la posibilidad de asesorar después del retiro. Había aceptado. Todavía tenía mucho que ofrecer profesionalmente. El club de lectura se había convertido en parte importante de mi rutina. Hombres y mujeres de diferentes edades, discutiendo libros, compartiendo vidas, creando comunidad. Y don Fernando. Don Fernando se había convertido en un amigo sincero, alguien que me veía como una persona completa, no como padre, no como empleado, solo como Roberto. Me levanté y entré al departamento. Preparé té de manzanilla, puse música suave, me senté en mi sofá con una cobija sobre las piernas y un libro que quería leer desde hace tiempo, y en ese momento simple, común, perfecto, entendí algo fundamental. Esta era mi vida, no una vida de espera, no una vida de servicio obligatorio, no una vida de invisibilidad, sino mi vida real, presente, vibrante. Había aprendido que establecer límites no era crueldad, que elegirse a uno mismo no era egoísmo, que decir no era una frase completa, que el amor verdadero incluía el amor propio. Había aprendido que era posible volver a empezar a los 69 años, que nunca es demasiado tarde para elegir vivir, que la paz vale más que la aprobación, que por primera vez en toda mi existencia el silencio era exactamente eso, silencio. No dolor, no ausencia, no castigo, solo silencio. Hermoso, merecido, elegido. Pasaron 3 meses más. La vida había encontrado su equilibrio. Carmen y yo nos escribíamos semanalmente. Nos habíamos visto 2 veces más. Las visitas eran más fáciles cada vez, más naturales. Ella estaba cambiando de verdad. Lo podía ver. Miguel seguía sin contactarme, y aunque dolía, había aceptado que algunas relaciones no pueden salvarse, no porque no haya amor, sino porque el orgullo y la vergüenza a veces construyen muros demasiado altos. Un domingo por la tarde estaba organizando fotos viejas cuando encontré una de hace 20 años. Miguel y Carmen pequeños, yo en medio, todos sonriendo. Yo me veía cansado incluso entonces, pero sonreía. Miré esa foto largo rato, sentí ternura por ese hombre, por todo lo que había dado, por todo lo que había sacrificado, pero también sentí gratitud por el hombre que era ahora, por haber tenido el valor de cambiar. Guardé la foto en un álbum, no con dolor, sino con aceptación. El licenciado Durán me llamó esa semana. La fundación había ayudado a su 10ª persona. Un abuelo de 72 años, cuya familia lo había abandonado después de tomar su pensión. Está viviendo con dignidad ahora, me dijo el licenciado. Gracias a usted. Esas palabras me llenaron de un propósito que nunca había sentido antes. Don Fernando organizó otra excursión a la montaña. Esta vez fuimos 6 personas. Sonia, Ramón, Diana, un nuevo compañero llamado Alfonso, don Fernando y yo. Caminamos, reímos, compartimos comida. Alfonso tocó armónica, Diana cantó. Yo simplemente estuve presente, disfrutando el momento. En la cima de la montaña, don Fernando se sentó a mi lado. ¿Sabes, Roberto? Cuando te conocí hace un año, veía a un hombre competente pero ausente, como si estuvieras ahí pero no realmente. Ahora te veo y veo a alguien completo. Es hermoso de presenciar. Gracias, Fernando, por ser mi amigo, por verme. Gracias a ti por dejarme ser parte de tu vida. Bajamos la montaña mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores imposibles. Esa noche, en mi balcón, con mi taza de té y mi cobija, pensé en todo lo que había aprendido. Que la familia no te posee, que el amor no significa vaciarte, que decir no puede ser el acto más amoroso que puedas hacer, por ti y por los demás, que la culpa es una emoción que nos enseñan, no una verdad, que nunca es demasiado tarde para vivir. Miré la ciudad que ahora era mi hogar. Pensé en la fundación que llevaba mi visión. Pensé en Carmen reconstruyéndose. Pensé en Miguel, con esperanza de que algún día encontrara su camino. Pero sobre todo, pensé en mí, en Roberto Hernández, 69 años, director de contabilidad regional, fundador de Nuevo Camino, amigo de don Fernando, hermano de Luz María, padre de Carmen y Miguel.
Pero antes que todo eso, persona, completa, valiosa, merecedora. Y eso era suficiente, más que suficiente. Era todo. El silencio de la noche me abrazó. No era el silencio del abandono, era el silencio de la paz. El silencio que había elegido, el silencio que había ganado. Y en ese silencio, finalmente, después de 69 años, me encontré a mí mismo. Epílogo. 6 meses después, Carmen se graduó de su programa de terapia. Me invitó a la ceremonia. Fue en una pequeña sala con otras personas que también habían completado el proceso. Cuando le tocó hablar, dijo algo que se quedó conmigo. Aprendí que amar a alguien no significa tener derecho a su sacrificio. Aprendí que mi padre no era un recurso, sino una persona, y aprendí que los límites no son muros, sino puentes hacia relaciones más honestas. Me miró al decir esto, y sonrió, una sonrisa real. Miguel no estuvo ahí, pero Daniel sí, y Sebastián y Valeria, y me presentó a sus hijos no como el abuelo que ayuda, sino como el abuelo Roberto, una persona increíble. La Fundación Nuevo Camino creció. Ahora ayudábamos a 15 personas al mes. El licenciado Durán consiguió más donantes. La causa resonaba. Había muchos padres invisibles, muchos abuelos olvidados, y ahora tenían un lugar donde encontrar dignidad. Don Fernando se convirtió en mi mejor amigo, no solo compañero de trabajo, amigo real, de esos que llamas a las 2 de la mañana si necesitas algo, de esos que celebran tus victorias como propias. Luz María me visitaba cada 3 meses, siempre traía historias de sus viajes, siempre traía risas, siempre traía ese recordatorio de que la familia puede elegirse, y yo seguí viviendo, leyendo, caminando, trabajando, amando, pero esta vez amándome también a mí, porque aprendí la lección más importante de todas. No puedes dar desde un vaso vacío, y mi vaso, por primera vez en 69 años, estaba lleno. ¿Te gustó mi historia? Si escuchaste hasta el final, escribe el número 1 en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme dando like al video y enviándome una pequeña donación. En mi canal Los Consejos del Abuelo encontrarás muchas historias de vida similares. Suscríbete y descubre también las demás. He destacado 2 nuevas historias que a todos les encantan. Gracias por estar aquí y déjame saber desde dónde estás viendo. Que Dios los bendiga.